Voz feminista, diversidad, justicia y criterio. La voz que nunca se apaga. ¿Cómo es que nace la idea de crear Violeta Radio? O sea, como 7 años, más o menos, pues estuve haciendo cuestiones de difusión en la organización. Es una organización no gubernamental, una de la sociedad civil, feminista, se sostiene a través de proyectos financiados por fundaciones. Entonces, no teníamos una emisora propia, íbamos a transmitir a Radio Educación, como ya se firmó un convenio de colaboración con Radio Educación, en donde CIPAM pagaba para transmitir sus contenidos, porque al final de cuentas de lo que estamos hablando es un programa de radio tiene contenidos, tiene algo que decir, y en realidad nosotros le pagábamos a Radio Educación una pequeña cuota, no grandes cantidades, pero sí era como una erogación bastantito alta para aquel entonces, porque cada programa salía alrededor de inicialmente 3,000 y tantos pesos por semana. Entonces, como 14,000 pesos al mes nos salía la transmisión del programa. Después fue aumentando, llegó hasta como 20 y algo al mes, ¿sí? Entonces, no menor, aún cuando Radio Educación es una emisora pública. Entonces, no teníamos una emisora propia, no estaba el contexto dado para tener una emisora propia en México. No había frecuencias en manos de la sociedad civil, solo existían los medios comerciales y los medios públicos como Radio Educación o como Alimed. El punto es que en CIPAM, pues, en el 4, mis compañeras consideraron muy importante asociarse a una red internacional de radios comunitarias que se llama Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC. En 2003, que sea yo la que represente a CIPAM en la AMARC, y empiezo yo a ir a las reuniones y me voy involucrando con el tema de la demanda de que los medios comunitarios en México fuesen reconocidos legalmente. Entonces, en 2003, además, siendo yo representante de una organización feminista, me nombran, dentro de la AMARC, me nombran representante de la red de mujeres de la AMARC México, ¿sí? Entonces, empiezo como a trabajar para que más mujeres participen en las radios comunitarias que existían en ese momento. CIPAM, mis compañeras que estaban haciendo el programa de radio, empezaron como a ilusionarse con la idea de que CIPAM podía tener una radio, o sea, como bajo su coordinación, ¿no? Operar toda una emisora que fuese feminista. Como idea surgió en el 96. No había condiciones para hacerlo así, ¿no? Pero como idea sí surgió en 1996 y de ahí se empezó como a generar no sé qué, de ahí empezamos a trabajar. Yo como representante de la red de mujeres de la AMARC México, yo estaba en la Mesa Nacional, así se llama, Mesa Nacional de Trabajo de la AMARC México, y que es como el equivalente a un consejo directivo, ¿sí? Entonces, empezamos junto con Aleida Calleja, que empezamos a trabajar para conformar, o sea, como para exigir un marco legal a nivel nacional, que vamos a exigir la creación de un marco legal que reconociera a los medios comunitarios e indígenas, ¿sí?
Entonces, Aleida, no sé si lo saben, actualmente es la directora del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER. Es actualmente la directora. Pero en ese momento, con Aleida, en la Marc México, pues empezamos a generar todo ese marco legal. Bueno, no a generar un movimiento alrededor de la exigencia del marco legal, ¿no? Bueno, digamos que varios factores se juntaron, ¿no? Por un lado, nosotros teníamos como toda una trayectoria de exigencia de la democratización del sistema de medios, luego viene Yo Soy 132 y bueno, y otras organizaciones, el caso es que Enrique Peña Nieto decide enviar al Congreso, entre muchas reformas que hizo, algunas muy malas en realidad. Yo digo que esta es la reforma más benévola, ¿no? La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Y se modifica la Constitución en abril de 2013 para que se reconozcan los medios. Y al siguiente año, en 2014, se crea una nueva ley que regula las telecomunicaciones y la radiodifusión, y que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 2014. Todo eso estuvo muy bien, creo que fue un gran paso para dar legitimidad legal, porque la legitimidad social siempre han tenido, pero dar legitimidad legal a grupos ciudadanos, para mí esos son las comunidades, grupos ciudadanos, para que pudiesen operar sus propios medios de comunicación, ¿sí? En 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, publica los lineamientos diciendo quiénes pueden aspirar a obtener una frecuencia. En 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publica cuáles son los lineamientos para obtener una concesión, ¿sí? Y ahí te dice qué tienes que hacer para obtener una concesión. De cualquier tipo, incluidas las comunitarias. Y eso fue 2015. En 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publica un nuevo lineamiento para el ordenamiento del espectro radioeléctrico. Cuando yo me entero de que el instituto está a punto de publicar esos lineamientos, que por cierto, también me tocó sentarme en 2010 o 2011 con lo que los funcionarios de la COFETEL, no del IFT, sino de la COFETEL, que era el otro órgano antes del IFT, y ellos ya estaban planteando en 2011 el reordenamiento del espectro. Ya estaban planteando que las frecuencias, imagínense que el espectro es como una regla, ¿no? La banda de frecuencias de FM es como una regla, que va del 88.1 al 107.9, ¿sí? Y en el Inter, todas las frecuencias tenían una separación de 800 kilohertz. A lo mejor, si les estoy confundiendo, me dicen, pero es que está muy atravesado lo técnico con el derecho a operar un medio de comunicación. Dijo el IFT es que en el Valle de México se liberarían 6 frecuencias. En 2016, el IFT dice, se reducen la separación de las frecuencias y surgen
6 frecuencias nuevas de esa reducción. Entonces, lo que decimos, yo en mi cabeza dije, ahora es cuando. Finalmente, después de 20 años, más de 20 años, bueno, no exactamente 20 años, entonces voy con mis compañeras de CIPAM, que actualmente formo parte del consejo directivo de CIPAM también, y les digo, está todo dado, todo puesto para que tengamos una emisora, pero vamos a hacerla, o sea, no solo CIPAM, sino ¿por qué no invitamos a otras organizaciones feministas a que formen parte de este medio de comunicación? Dado que la concesión es comunitaria y tiene que pertenecer como a la comunidad feminista de la Ciudad de México, ¿no? Esa era la idea. Entonces, mis compañeras de CIPAM me dicen, sí, adelante, vas, ¿no? Tú coordínalo y tú hazlo. Entonces, yo voy y invito a quienes en aquel momento me parecían que eran las mujeres idóneas para que habían hecho comunicación, que son feministas, ¿no? Que tienen una trayectoria. Esas mujeres idóneas, me parece, era en ese momento, porque además estuvimos juntas en varios foros, pues era comunicación e información de la mujer, mujeres en frecuencia, y yo pensaba que la AMEDI, la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, porque esta académica de la UNAM, Aimee Vega Montiel, era integrante de la AMEDI. Luego, pues ella dijo, no, yo voy a título personal, yo no estoy hablando de la AMEDI. Entonces, bueno, dijimos, bueno, está bien, vamos a conformar una asociación civil nueva con estas asociaciones y una persona, y eso hicimos. Y así fue. ¿La idea de crear Violeta Radio persistió? Es una larga historia, pero lo que quiero decir con esto es que los procesos a veces son largos, ¿no? Y para alcanzar un objetivo tienen que pasar muchas cosas, tienen que intervenir muchas personas. Es decir, claro que yo no me puedo adjudicar la idea, ¿no? Porque la idea en realidad es de José Ignacio López Vigil y después de mis compañeras que me precedieron, pero yo sí puedo decir que he trabajado 20 años para que esto se logre y que además invité a otras organizaciones. Disculpe, bueno, referente a ello, Iván, a la pregunta que viene, en algún momento cuando cuando dijeron esa propuesta en 1996 y que no habían los recursos o todavía no estaba dispuesta, ¿pensaron a futuro de que pudiera llegar a ser? O sea, ¿percibió esa idea? Sí. No, sí, definitivamente. Siempre estaba la idea presente. En 2003, no, en 2005, nosotros mandamos a hacer un estudio de audiencia. O sea, le pagamos a una empresa que se dedica a hacer estudios de audiencia para que nos hiciera una investigación en donde preguntara a la gente si consideraban que una emisora feminista tendría como audiencia y sería escuchada en la Ciudad de México. Sí. Es decir, la idea persistía, ¿no? Persistía, íbamos como apoyando algunos movimientos como para eso, para modificar la ley, etcétera, etcétera. Y otra cosa que dijiste muy, muy importante es si existían los recursos económicos. Y eso es un tema súper complicado. O sea, nadie te da dinero para que instales una emisora, ¿no?
O quizá algunas fundaciones sí lo den, pero no era nuestro caso. Entonces también era un obstáculo bastante fuerte que había que sortear. Entonces tampoco puedo decir que todo fue lineal, así, que dijimos, dentro de 20 años vamos a poder tener la emisora, ¿no? O sea, no. Porque sí hubo momentos en que ya hasta se nos olvidaba, porque estaba todo el contexto tan complejo, pues que seguramente no lo pensábamos como algo alcanzable, pero sí, o sea, la idea iba y venía, y por supuesto que estábamos trabajando en ese sentido, sí. Bueno, le decía que iba enlazada un poco a la siguiente pregunta, que es ¿cuál fue el primer paso para desarrollar esta radiodifusora ya cuando se planteó como tal de llegar? Bueno, el primer paso fue organizar la solicitud ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. O sea, el primer paso que dimos cuando yo invité a CIMAC y a el resto de las integrantes fue conformarnos en una asociación de asociaciones y personas. O sea, la asociación concesionaria de la 106.1 FM en la Ciudad de México se llama Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Sí, así se llama la asociación. Renunció en 2018, Mujeres en Frecuencia renunció, pero originalmente asociada, luego Comunicación e Información de la Mujer, luego Salud Integral para la Mujer. Esas 3 asociaciones, más Aimee Vega Montiel, esas fuimos quienes conformamos la asociación civil y ese fue el primer paso, digamos, ya del planteamiento concreto, ¿no? De tener la frecuencia. Y luego conformar el expediente de solicitud, que es un formato que va llenando, donde te preguntan cuál es tu proyecto, para qué, para quién, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de contenidos vas a manejar? Todo eso, ¿no? Y pues ya uno escribe su proyecto de unas paginitas y después pues una serie de documentación, pues el acta constitutiva de la asociación que va a recibir la concesión, cuestiones técnicas, qué cobertura vas a tener, ¿no? A dónde quieres llegar, qué equipo vas a utilizar para llegar a esas zonas, y lo económico, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes para invertir? Si realmente es un proyecto sostenible, y así. Esos son como los apartados que trae un formato. Llenas el formato, como digo, el formato es una hoja, pero en realidad lo que vas anexando es lo importante, ¿no? El documento número 1 y anexas tal y tal documento, y así. La siguiente pregunta era que si actualmente contaban con patrocinadores o cómo generan ustedes los recursos. Bueno, en la ley se establece, en el artículo 89 de la ley se establecen las vías por las cuales una radio comunitaria o un medio comunitario se puede sostener económicamente. Entre ellos está los donativos de los radioescuchas, los proyectos de colaboración con algunas fundaciones y la contratación de publicidad oficial. ¿Qué es la publicidad oficial? Pues en realidad no es publicidad oficial. Yo digo que es información gubernamental. Es aquellos spots que las dependencias de gobierno publicitan o difunden a través de los medios de comunicación para hacer llegar información a la población. Y hay en la ley lo que dice es que todos los entes federales
todos, no solo el Ejecutivo Federal, sino todos los entes federales tienen que contratar el 1% de su presupuesto de comunicación social con el número total de las concesiones de tipo comunitario e indígena que existen en el país. Eso es lo que dice la fracción séptima del artículo 89. Entonces, pues sí, nosotras a través de la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es quien lleva como toda la cuestión operativa de esa contratación, hemos contratado campañas, pero en realidad es muy poquito, los ingresos son muy pocos. Luego hemos tenido algunos apoyos, por ejemplo, el equipo transmisor se compró con un donativo de la Organización Internacional de Reporteros Sin Fronteras. La cabina, el equipamiento de la cabina de transmisión que está en la casa de CIPAM. Digo, afortunadamente CIPAM tiene su propia sede, porque como organización tenemos una casa propia en Portales Sur, y allí montamos la cabina, y a través de un donativo, o más bien con un donativo de una organización que se llama Fondo Semillas, y así, pues la verdad es que es la parte más complicada de sostener un medio de comunicación comunitario o indígena, es justamente la parte económica. Los medios comunitarios e indígenas tenemos prohibida la comercialización. Sí, es decir, no podemos transmitir comerciales. Que por un lado está bien, porque yo odio los comerciales, ¿no? Pero la cuestión es que pues, si comercializáramos, tal vez podríamos tener mayores ingresos. Sí. ¿No? Una pregunta, disculpe, yo no sé sobre eso, ¿por qué no las permiten dar publicidad o comercializarse? Porque hubo un cabildeo muy fuerte de parte de los medios comerciales. O sea, los medios comunitarios siempre hemos estado en la marginalidad, ¿no? En la marginalidad legal. Cuando se nos incluye en la ley, en la reforma de telecomunicaciones, los medios comerciales hacen todo un cabildeo con pues, muchos legisladores para que no nos permitan los ingresos a través de la comercialización del tiempo aire, porque ellos consideran, o sea, y como ellos lo consideran, ¿no? Porque además qué arrogancia, ¿no? Porque ellos son los que dictan en realidad a los legisladores qué es lo que tienen que quedar en la ley. Entonces, los grandes empresarios de los medios de comunicación y sobre todo los dueños de los medios de comunicación comerciales locales, ¿no? Fueron los que estuvieron así sobre los legisladores para que a los medios comunitarios e indígenas no se nos permitiera comercializar. Sí, esa es la única razón, no hay ningún otro argumento. Porque dicen, ay, no, es que los comunitarios no tienen fines de lucro, no sé qué. Sí, claro, no tenemos fines de lucro y además un elemento fundamental es que queremos generar contenidos distintos a los medios comerciales. Y nuestros fines no son la ganancia de los ingresos, a través de los ingresos. Nuestros fines son la difusión de otros contenidos, de otras ideas, de otras propuestas a través de ese medio de comunicación. Pero eso no quiere decir que no tengamos grandes necesidades económicas y que no podamos tener ingresos a través de ellas, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso para crear esta radiodifusora? Prácticamente como inició la
idea. Es una larga historia, pero lo que quiero decir con esto es que los procesos a veces son largos, ¿no? Y para alcanzar un objetivo tienen que pasar muchas cosas, tienen que intervenir muchas personas. Es decir, claro que yo no me puedo adjudicar la idea, ¿no? Porque la idea en realidad es de José Ignacio López Vigil y después de mis compañeras que me precedieron, pero yo sí puedo decir que he trabajado 20 años para que esto se logre y que además invité a otras organizaciones. Disculpe, bueno, referente a ello y va enlazada a la pregunta que viene, en algún momento cuando crearon, bueno, cuando dijeron esa propuesta en 1996 y que no habían los recursos o todavía no estaba dispuesta, ¿pensaron a futuro de que pudiera llegar a ser? O sea, ¿percibió esa idea? Sí. No, sí, definitivamente. Siempre estaba la idea presente. En 2003, no, en 2005, nosotros mandamos a hacer un estudio de audiencia. O sea, le pagamos a una empresa que se dedica a hacer estudios de audiencia para que nos hiciera una investigación en donde preguntara a la gente si consideraban que una emisora feminista tendría como audiencia y sería escuchada en la Ciudad de México. Sí. Ese sí, la idea persistía, ¿no? Persistía, íbamos como apoyando algunos movimientos como para eso, para modificar la ley, etcétera, etcétera. Y otra cosa que dijiste muy, muy importante es si existían los recursos económicos. Y eso es un tema súper complicado. O sea, nadie te da dinero para que instales una emisora, ¿no? O quizá algunas fundaciones sí lo den, pero no era nuestro caso. Entonces también era un obstáculo bastante fuerte que había que sortear. Entonces tampoco puedo decir que todo fue lineal, así, que dijimos, dentro de 20 años vamos a poder tener la emisora, ¿no? O sea, no. Porque sí hubo momentos en que ya hasta se nos olvidaba, porque estaba todo el contexto tan complejo, pues que seguramente no lo pensábamos como algo alcanzable, pero sí, o sea, la idea iba y venía, y por supuesto que estábamos trabajando en ese sentido, sí. Bueno, le decía que iba enlazada un poco a la siguiente pregunta, que es ¿cuál fue el primer paso para desarrollar esta radiodifusora ya cuando se planteó como tal de llegar? Bueno, el primer paso fue organizar la solicitud ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. O sea, el primer paso que dimos cuando yo invité a CIMAC y a el resto de las integrantes fue conformarnos en una asociación de asociaciones y personas. O sea, la asociación concesionaria de la 106.1 FM en la Ciudad de México se llama Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Sí, se llama la asociación. Renunció en 2018, Mujeres en Frecuencia renunció, pero originalmente asociada, luego Comunicación e Información de la Mujer, luego Salud Integral para la Mujer. Esas tres asociaciones, más Aimee Vega Montiel, estas fuimos quienes conformamos la asociación civil y ese fue el primer paso, digamos, ya del planteamiento concreto, ¿no? De tener la frecuencia. Y luego conformar el expediente de solicitud, que es un formato que va llenando, donde te preguntan
¿Cuál es tu proyecto? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de contenidos vas a manejar? Todo eso, ¿no? Y pues ya uno escribe su proyecto de unas paginitas y después pues una serie de documentación, pues el acta constitutiva de la asociación que va a recibir la concesión, cuestiones técnicas, qué cobertura vas a tener, ¿no? A dónde quieres llegar, qué equipo vas a utilizar para llegar a esas zonas, y lo económico, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes para invertir? Si realmente es un proyecto sostenible, y así. Esos son los, como los apartados. Voz feminista, diversidad, justicia y criterio. La voz que nunca se apaga.